Ok, démosle 5 segundos en lo que esto arranca. Perfecto, estamos listos y todo tuyo. ¿Qué tal, amigas, amigos de Mórbido? Mi nombre es Joshua Hill, director de la película Santorum. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy presentando nuestra película Santorum. Es un honor estar en la programación de Mórbido, un festival que sé yo desde hace muchos años. Yo soy súper fan y es un sueño para mí como en este año tan especial y tan complicado que ha sido el 2020 para todos, pero agradezco de entrada muchísimo la atención del festival de tomarnos en cuenta en su programación y la atención del público por asistir a esta función tan especial para nosotros. Muchísimas gracias, Joshua. Estamos también muy contentos de tenerte a ti para poder platicar de la película. Y bueno, también la película que es, yo creo que una película muy importante, no solamente por lo que retrata, sino también por la aventura que implicó hacer esta película. Antes que entremos a eso de las aventuras, platícanos de dónde salió Santorum, qué fue la chispa que detonó esto. Claro. Bueno, Santorum nace prácticamente a través de la investigación. Hay una nota periodística que detonó muchísimo, un reportaje que salió en el Washington Post, si no me equivoco, que hablaba justamente de estas familias mexicanas que se estaban dedicando a la cosecha y cultivo de la flor de amapola y de la marihuana, ya que era su última alternativa para poder subsistir, ya que el campo mexicano se encuentra, pues, como sabemos, en un retroceso, se encuentra atrapado y estancado en muchos sentidos comercialmente hablando. Entonces los campesinos y las campesinas ya no tenían otras opciones más que sembrar estos productos que marcaban una diferencia significativa en el mercado y que aunque ellos les pagan muy poco todavía por cosecharlos, les va mejor que sembrando estas plantas que sembrando maíz, café o cualquier otro producto de los cuales ellos estaban acostumbrados. A mí esta nota me causó un impacto muy fuerte porque de nuevo era platicar de que, pues de nuevo, lenguas extranjeras venían a México a decirnos cuál era la situación. Era un impacto muy notorio de saber que el campo mexicano en este momento estaba mucho en manos de mujeres y de niños, porque los hombres habían migrado, ¿no? De los campos, pues ya no podían cultivar y o se habían ido a trabajar en muchos casos a las Fuerzas Armadas del narcotráfico. Y entonces era un shock porque entonces en el reportaje había fotografías de mujeres y niños cultivando a expensas del gobierno, de tal cual, de que pues, son perseguidas por el ejército mexicano, además de estar prácticamente pues esclavizados también por el narcotráfico, ¿no? Porque o trabajan para ellos o trabajan para ellos. Entonces es una situación muy alarmante la que se vive en muchas poblaciones que se encuentran, digamos que atrapados a dos fuegos. Y bueno, el interés de Ser Santorum justamente era hablar de esta situación de injusticia, de, perdón, de, digamos, división social y políticamente hablar de la situación del campo mexicano, ¿no? O sea, digamos que para quienes hayan podido ver mi primera película, pues La Maldad también tenía un discurso político con el campo muy claro y una queja y una denuncia. Y bueno, Santorum, este intento de hacer una película con una base muy documental, pero que al mismo tiempo despegar hacia lo fantástico, hacia la fantasía, hacia poner al espectador en una posición de algo totalmente irreal a partir de elementos muy notorios, muy creíbles, muy investigados, muy sustentados sobre el campo mexicano. Y bueno, en esa nota te quería también preguntar, a partir de estos hechos muy reales, muy políticos que nos mencionas, esta propuesta también envuelta dentro del lenguaje de lo fantástico y yo me atrevería a decir de lo milagroso, ¿no? Creo que es como un paso adelante también porque nos hace ver de pronto también, nos recuerda mucho esto de, pues somos hormiguitas si nos ves desde arriba, ¿no? Si nos vemos desde el espacio, aún los problemas, aún los conflictos y todos armados, pues somos hormiguitas, ¿no? Y ¿qué retos te presentó envolver esta historia con estos términos fantásticos? Pues fíjate que fue una labor de exploración bien intensa, porque como te decía, la película tiene un marco documental bien interesante. Incluso en su diseño de producción se trabajó con dos diseños diferentes, es decir, planteamos primero hacer una unidad que fuera muy documental, entonces solamente estábamos 4 o 5 personas en esta primera etapa. Yo estaba operando cámara, una cámara relativamente pequeña para hacer todo
de una manera muy discreta, porque sí estuvimos trabajando en campos reales, con campesinos que realmente se dedicaban a esto, y bueno, pues con los dueños de los campos, que pues eran personas que estaban armadas y digamos que protegiendo lo suyo. Entonces había cierta tensión a la hora de filmar y bueno, había que sobrevivir esa parte con los personajes, con las actrices, los actores, para poder después pasar a la parte fantástica, que era una parte que requería ya, digamos que mucho más crew, mucho más equipo de producción y también pues más equipo, ¿no? Una cámara diferente, una cámara mucho más grande, con pantallas verdes por todas partes para poder trabajar los efectos como se tenía que hacer, sin que esto impidiera para nada al espectador entender que prácticamente estaba viendo un documental sobre esto, que es sobre el campo mexicano y también sobre el fin del mundo, que es esta dimensión que estamos tratando de narrar en la película, de que hay un fenómeno externo que está a punto de invadir a los personajes, de los cuales ellos no tienen control y que probablemente pues es una representación sobre el fin del mundo como lo conocemos, ¿no? Es una representación. Perdón, y los efectos especiales estuvieron trabajando como prácticamente un año. Empezamos trabajándolos a la par de la edición. Fue una carrera maratónica. En realidad fue un poco más de un año, como un año y 3, 4 meses más o menos. Eh, Creo que nadie nos hubiera podido preparar para lo que venía con ese tema de los efectos especiales, porque fue tanto largo como pesado el proceso, como también muy costoso, porque había que hacer efectos especiales que no se habían hecho realmente antes que en México. Tuvimos a la fortuna de trabajar con dos unidades de producción de efectos especiales, una que está en Hollywood, donde trabajan mexicanos, que eso era muy importante para mí, trabajar con mexicanos que aunque no estuvieran en México, bueno, pues ellos entendían la cosmovisión de la película, y también trabajamos con una unidad en Francia, en París, de gente que tenía como otro tipo de técnica que podía adaptarse perfectamente para lo que estábamos buscando con Santorum, y el resultado pues, fue prueba y error durante todo este tiempo. Nosotros pues teníamos como invitaciones para estrenar ya en varios festivales de cine, pero la película exigía mucho tiempo de postproducción, entonces, bueno, no se llegó a la entrega que teníamos pensado, pero preferimos trabajar en más meses los efectos para que fueran realmente lo que nosotros queríamos. Y en el sentido de la edición, lo más importante para mí era que la historia, o sea, que no sintieras que había como dos etapas en la película, una etapa de documental y una etapa de fantasía, sino que fuera tan orgánico que desde un principio lo que estuvieras tú viviendo como espectador pudiera ser completamente real, para que la ficción, la fantasía y el documental se mixearan, se unieran realmente en un solo producto que permitiera al espectador subirse a este viaje y no sentir que había una parte uno y una parte 2, una parte documental y una parte con efectos especiales, ¿no? Como ese brinco de la muerte que le decíamos en ese momento, Claro. donde les... Y dime una cosa, Joshua, yo me imagino que una de las... a ti te transformó esta aventura. Sé que lo que decías hace rato de que filmaron en lugares peligrosos y que era literal una aventura llegar a estas locaciones sublimes que encontraron. ¿Cómo te... Platícanos un poquito de esta experiencia, de cómo cambió la película cuando te enfrentaste a estas cosas, a estas situaciones, de lo que tenías tú en la mente a lo que fue. Mm. Claro, pues, o sea, regularmente yo estoy muy involucrado en el proceso del scouting con las películas, de buscar las locaciones. También con el casting, regularmente lo hago yo porque siento que es como algo demasiado personal. Que incluso yo voy completando el guión con la experiencia del casting y del scouting. Y Santoro no fue la excepción, o sea, nosotros no sabíamos exactamente dónde íbamos a filmar, pero ya teníamos la buena noticia de que iba a haber apoyo para el proyecto, de que íbamos a poder estar filmando muy prontamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que un buen amigo y yo, que es el director de arte, Rafa Prime, nos subimos al coche y nos empezamos a buscar, a mover. Empezamos trazando rutas en varios estados en donde sabíamos que la problemática real de cultivos pues era eso, estaba muy presente, pero no había en todos la situación, digamos, de seguridad para poder filmar, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el caso de Michoacán, que estaba verdaderamente en llamas en ese momento, no había posibilidad de entrar a filmar allá, aunque tenía todo el, digamos, todo
el ambiente y todo estaba todo puesto para poder filmar, pero nuestra seguridad, la seguridad del equipo no se garantizaba por ningún lado. Era el mismo caso de Guerrero, también Guerrero tuvimos la intención de entrar a buscar locaciones y tampoco pudimos ya que el conflicto armado allá era insoportable, o sea, la gente salía corriendo de Guerrero en ese momento. Y bueno, o sea, así fue como nos fuimos acercando poco a poco a la posibilidad de filmar en Oaxaca, un estado increíble que es, bueno, precioso y que tiene, ciertamente también comparte este tipo de problemáticas, pero el ambiente no es, digamos, tan hostil como en los estados aledaños, ¿no? También empezamos en Veracruz, que estaba en llamas, también en Tamaulipas, que está en llamas. O sea, es increíble la cantidad de estados que viven esta situación. Nosotros tomamos como muestra Oaxaca, pero en realidad pudimos haber estado filmando pues, en cualquier otro, ¿no? Eh, las locaciones se van integrando de manera muy importante a la película y yo voy escribiendo todavía mientras yo voy haciendo el scouting, ¿sabes? Regularmente yo tengo un proceso de escritura corto, eh, que es, por ejemplo, La Maldad eran como 20 páginas, el Toro eran como 35, 35, 40 páginas más o menos, y sobre eso voy improvisando mucho con los actores, con las actrices, con las locaciones, con lo que se va presentando, ¿no? Y en un proceso pues como muy intuitivo, que es una de las herramientas que yo utilizo mucho para dirigir la intuición. Entonces voy improvisando con ellos situaciones que siempre van enriqueciendo la historia y hay muy claro hacia dónde va la historia, o sea, hay muy claro un final, hay muy claro un inicio, un desarrollo, pero todo lo demás lo voy construyendo junto con lo que se va presentando. Entonces, sí hay esta suerte de dejarse sorprender por la naturaleza, por locaciones, por las temperaturas, los colores. Recién llegamos, Rafa y yo, a este bosque donde se filma el final de la película o la parte central de la película. Fue un lugar que desde que lo vi, desde que me lo presentaron, dije, yo tengo que filmar acá. Eso es lo que he estado buscando sin saberlo. Pero hasta que llegué yo ahí fue que realmente entendí. Dije, no, es este bosque lo que le va a dar personalidad a estas secuencias que tengo que filmar. Y bueno, pues entonces a partir de hablar con la gente del pueblo, organizarse porque ellos tienen una forma de gobierno muy participativa, es muy horizontal, entonces hay que pedir permiso prácticamente a todos y que todos estén de acuerdo con que tú vas a utilizar estos lugares, estos espacios que son sagrados para ellos y tener la seguridad de que nosotros no íbamos a dañar para nada la naturaleza y que además la historia era una historia pues que les convenciera que podía ser una historia que tuviera cierta empatía con su cosmovisión, ¿no? Claro. Porque como sabes, la película está hecha en una comunidad mije, es una tierra de músicos, de gente que es artista por naturaleza, o sea, que tienen la onda histriónica también muy desarrollada y que eso permite que las actuaciones sean muy parejas también, o sea, sean como muy dadas, ¿no? Muy frescas, creo yo. Entonces es como ir adecuando todo el proceso de la película y estar muy abiertos a las posibilidades que existen para no dejar nada fuera que pueda funcionar para la historia. Dime una cosa, Joshua, ¿tú crees que esta experiencia te cambió hacer esta película? Porque lo que me dices es, creo que tú tienes una clara idea de el México que es hoy, ¿no? A partir de esta nota que habías visto del Washington Post, pues a ti te tocó adentrarte en lo que es esa realidad de lleno, a ti ya no te la platican, tú podrías escribir ahora esa nota claramente, ¿no? Obvio no lo hiciste, es una cosa periodística, hiciste toda una alegoría, pero ¿cómo te cambió esta experiencia? Pues fíjate que el proceso fue muy intenso. Yo nunca me imaginé, pero yo siempre lo platico como que Santorum es la cosa más difícil que haya hecho yo en mi vida. Sin duda fue un proceso bien complicado, bien complejo. Afortunadamente no estuve solo en ese proceso. Tuve el apoyo tanto del equipo de producción como del equipo creativo, porque nos metimos en una aventura de algo que realmente, pues bueno, lo fuimos dimensionando ya hasta después, ya hasta que empezamos a escuchar los comentarios de algunas personas de festivales de cine que empezaban a ver la película y empezaban a mover las energías y las cosas muy fuertes. Decían, esto que viene y viene muy bien y viene muy fuerte, entonces es una película que hay que cuidarla mucho, los efectos especiales hay que procurarlos mucho para que la gente no los note. Y yo sabía perfectamente que iba a ser algo pues que yo no, o sea, que digamos que la escuela no te prepara, ¿no? Es Claro. algo en lo que tienes que estar abierto y fuerte en el sentido mental, espiritual, para poder ser con lo suficientemente creativo y terco para no desviarte del proyecto y fortalecerte. Yo creo que fue una película, Santoro fue una película que me exigió mucho físicamente, no solamente a mí, sino también a todo el crew,
porque filmamos en temperaturas bajo cero, días lluviosos, días calurosos, y, o sea, estábamos partidos. Hubo mucha gente que no soportó el rodaje y que de plano se despidió y tuvo que llegar otro equipo de crew a sustituir a varias personas que no estaban acostumbradas a filmar bajo esas condiciones. Y entonces eso también, pues, de alguna manera nos fortaleció también físicamente, el tener que soportar estos climas tan inhóspitos. Y ya luego todo lo que se vendría con una postproducción estaba pensada para que durara 10, 12 meses y terminó durando 18, ¿no? Casi. Y a pesar de que fue rápido, pero pues sí fue un tema de que yo desayuné, comí y cené Santorum durante 20 meses, ¿no? Prácticamente. Fue así Ya. como muy intenso. Al final me siento muy contento con el resultado y con esa energía que se mueve con el público. Cuando terminan de ver la película, regularmente escuchamos opiniones muy diversas y buenas, y principalmente muy buenas. Entonces, bueno, creemos que es una película muy mexicana para disfrutarse y que afortunadamente pues ha tenido en la escena internacional también muy buena aceptación. Dime una cosa, aparte de la dimensión, ¿cómo le podríamos llamar? Espiritual que tiene la película, que es muy grande y es muy abierta, y que me imagino es una de las cosas que reacciona mucho a la gente. Hay claramente una posición política. A mí me llamó la atención mucho esta presencia que hay de Ricardo Flores Magón y luego una plática que hay entre el militar y el campesino Mije, ¿no? Que hasta hablan en Mije, si no mal recuerdo, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Sobre la importancia de defender lo nuestro. Me llamó mucho la atención que, ¿no? En una película donde está abierta la interpretación, donde está la alegoría, el mensaje es muy claro, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Por supuesto, pues sí, dentro de los elementos, yo practicaba con el personaje del maestro de la escuela. Es muy curioso porque yo escribí ese personaje mucho antes de conocer a esta persona, que es también de Tlahuitoltepec, el maestro, maestro Jorge. Y yo le decía que yo quería que esa escena pues hablara justamente de esta preparación que tuvieron ciertas generaciones y que estaba como muy pensado con ese discurso de Flores Mago, porque también resulta ser que mi mamá es maestra ya tirada, pero durante muchos años se dedicó a la docencia. Y entonces yo tenía como muy presente que yo quería meter como ese discurso, ¿no? De cómo educar a los niños, porque las escuelas ahí, pues las escuelas rurales funcionan mucho a través de eso, ¿no? O sea, en la escuela zapatista también, o sea, una escuela de rebeldes, una escuela de resistencia, ¿no? Entonces yo quería como participar como de ese discurso. Además de que estaba aunado también al pensamiento de que son los maestros los que muchas veces resultan como líderes, ¿no? De las comunidades, porque pues son las personas que tienen más preparación. Tiene también un vínculo muy cercano con Ayotzinapa y con esa tragedia que vivimos todos con la desaparición de los 46 estudiantes, ¿sabes? Que también iban a ser maestros y que también iban a formar, o sea, es también un poco un culto hacia esta cultura de los maestros y de la pedagogía y del magisterio. Para mí es un personaje muy importante. Y ya luego, como se desenvuelve el discurso político, es él el que está preparado para hablar, para llamar hacia la rebelión, hacia la resistencia de todo el pueblo, a través de un discurso en el cual pues, él dice, pues nosotros no somos criminales, nosotros nos preparamos toda la vida para tratar de sobrevivir, de sobrellevarnos, pero parece que el gobierno pues no le interesamos, ¿no? Entonces ya no vamos a oír, nos vamos a quedar, nos vamos a enfrentar a quien nos tengamos que enfrentar, porque vamos a morir al pie del cañón, ¿no? Esa es la resistencia que presentan hacia el pueblo, hacia el gobierno mexicano, principalmente hacia el ejército, y obviamente también hacia las fuerzas del narco, porque pues los persiguen, los matan, tienen que andar huyendo de sí mismos, de sus pueblos y todo esto, ¿no? Entonces, sí es un discurso político que está trenzado de una manera para que sea soporte de todo, ¿no? Para que decir, bueno, entonces si en este México, en este mundo no estamos listos para ser mucho más parejos, por así decirlo, mucho más unidos socialmente hablando, entonces se propone que sea mejor el fin del mundo como lo conocemos para dar inicio a algo nuevo, algo mejor y que de alguna u otra manera tenga esa horizontalidad de la que tanto hemos venido hablando pues desde la revolución, ¿no? Que la revolución, bueno, creo que necesitaremos pronto otra revolución si es que queremos mejorar, ¿no? Sí, no, aparte con un momento tan complicado como lo estamos viviendo. Finalmente,
ahorita que dijiste lo del el fin del mundo, hay este detalle de las trompetas del apocalipsis que en esta Mm. película literalmente se escuchan. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo fue para diseñar ese sonido? Porque es un sonido bastante pesado y bueno, estás hablando de cosas bíblicas y que están profundamente metidas dentro del DNA de nuestra cultura occidental. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Fíjate que la labor del diseño sonoro fue una labor que también emprendimos con un querido amigo, con Sergio Díaz. Sergio Díaz es un diseñador sonoro con muchos años de experiencia. Él venía de trabajar justamente películas con Guillermo del Toro, con Cuarón, con Carlos Regadas. Y tiene un estilo muy, muy diverso, muy interesante de cómo abordar el diseño sonoro. A mí me parece que estuvimos trabajando durante muchos meses este sonido, porque tenía que ser un sonido que fuera un propio personaje, ¿no? Que la gente lo identificara casi desde un principio sin saber qué es lo que era, que fuera lo suficientemente llamativo, pero que no fuera un artilugio, ¿sabes? O sea, que fuera orgánico con lo que esté pasando. Y bueno, se llegó a él a través de la experimentación de varios sonidos y tuvimos una sesión de diseño sonoro. Como te digo, también se estuvo trabajando casi un año en diseño sonoro, un trabajo maratónico y realmente soportado por el talento de Sergio y de su equipo, para poder llegar a la personalidad de este sonido que efectivamente se presenta al espectador como un sonido guía, en el cual está diciendo desde el segundo prácticamente uno de película que algo va a estar por suceder, que algo ya empezó desde antes, que la propia historia de la película, y que es más fuerte y más poderoso que cualquier personaje, que la propia humanidad, el propio conflicto que tenemos los humanos en el plano terrenal. No importa, todavía más de eso, o sea, hay algo más grande ahí que se va a representar hacia el final de la película. Y para mí sí es una muy importante que tuviera esa personalidad y por eso creo tan increíble la oportunidad de poder ver la película en una sala de cine, porque pues ahora con la pandemia ha tenido más estrenos digitales, ¿no? Tenemos proyecciones digitales que en salas de cine. Y pues estaremos muy ansiosos también de que en su momento esperemos que el próximo año pues podamos tener la distribución en salas que siempre soñamos para la película. Y sí, ojalá sí sea, porque como bien dices, esta es una película que cambia muchísimo cuando la ves en una sala a que si la ves en una situación de streaming, ¿no? Sí, sí, definitivamente creo que está diseñada, ¿no? Para esa experiencia. Eh, Joshua, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para platicar con nosotros. Estamos orgullosos de tener tu película con nosotros bueno, a mí me da mucho, mucho gusto ver que hayas alcanzado esta aventura épica, no solamente en el plano personal, pero también creo que lo fue en el plano emocional y pues, espiritual, ¿no? Pues una película muy compleja. Muchas felicidades. Ahora, muchísimas gracias a todos ustedes, al equipo de Amóvido, por esta oportunidad. Créeme que ya sabes que yo tenía también un gran deseo de poder participar con alguno de mis trabajos con ustedes y este año se cumplió ese gran deseo que tengo. Es una pena que no podamos estar juntos, pero yo sé que muy pronto nos podremos reunir a celebrar más el cine mexicano, el cine, pues en la sala de cine, como siempre lo imaginamos. Muchas gracias, un fuerte abrazo, querido, a todo el público de Mórbido. Espero que hayan disfrutado la película y bueno, pues grandes abrazos. Muchas gracias. Gracias, Joshua. Cuídate mucho. Gracias, amigo.